Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es jueves 16 de noviembre. Oye, faltan ya 14 días para terminar este mes. Sí, hoy es 16. Hoy, pues, es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Hoy la iglesia nos recuerda a Santa Gertrudis, la grande Virgen. No olvides tu apoyo a la parroquia. Si hace falta. Es una adoración. No hemos llegado a los 400 números. Son 1000 números. Entonces te invitamos. Hazlo por tu parroquia. Hazlo. Santa Gertrudis la Grande. Más que de orígenes familiares, conocemos sus pasiones juveniles. La literatura, la música y el canto, el arte y la miniatura. Gertrudis, de hecho, hizo sus estudios, por lo que es seguro que provenía de una familia acomodada. Sí, señor, una familia acomodada. Sin embargo, el silencio sobre sus orígenes hace pensar a los expertos que su familia vivía circunstancias que no era adecuado mencionar en la época. Nació en 1256, es decir, siglo XIII, en Sleben, Alemania. Pronto reveló una inteligencia fuera de lo común. Sí, señor, una inteligencia fuera de lo común. A la edad de 5 años, su familia la envió a la escuela de Santa Matilde en el monasterio de Elfa, en Sajonia, Alemania, que en ese momento seguía las costumbres cistercienses. Casi todas sus obras se han perdido, exceptuando 3: el memorial de la abundancia, de la divina suavidad, que recoge sus experiencias místicas, el heraldo del amor divino, una recopilación de los materiales sueltos, escritos o dictados por Santa Gertrudis, y los ejercicios espirituales, un libro de oraciones
cuya finalidad es reavivar el fervor religioso mediante la meditación. Toda su obra gira en torno a la vida monástica, a la liturgia de las horas y a la celebración eucarística. Su espiritualidad es de carácter cristocéntrico y en sus escritos se encuentran los testimonios más antiguos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Murió en el año 1302 en el monasterio de Elfa. Fue canonizada por el Papa Clemente XII en 1677. Santa Gertrudis la Grande, bendito sea el Señor. Pero hoy también, además de Santa Gertrudis la Grande, la Iglesia nos ofrece a Santa Margarita de Escocia. En el jardín de la santidad hay muchas margaritas florecidas, en gran parte en los jardines reales, casi para demostrar que no es imposible el connubio entre la diadema de la realeza temporal y la eterna bienaventuranza. Entre las tantas santas que llevan este nombre, la reina Santa Margarita de Escocia es de las más privilegiadas, pues no logró la santidad por los difíciles caminos del dolor y de la humillación, sino en la alegría y en la sencillez. Nació en el año 1046, siglo XI, en Hungría, en donde su padre Eduardo Eilig y su madre Águeda vivían desterrados porque el reino de Inglaterra había pasado a las manos del rey Canuto. Cuando éste murió, pudieron regresar a la patria y vivir en la corte del tío abuelo Eduardo el Confesor. Hubo otra fuga durante las guerras entre daneses y normanos. Margarita fue a parar a Escocia, en donde el rey Malcolm III la pidió por esposa, y así a los 24 años se sentó en el trono de Escocia. Tuvo 6 hijos y 2 hijas, o sea, 6 varones y 2 niñas, a quienes la piadosa Margarita educó cristianamente, y con igual amor y dedicación se preocupó por la educación religiosa y civil de su pueblo. En todo apoyada por el esposo, hombre rudo e ignorante. No sabía leer ni escribir, pero que supo apreciar y aprovechar la ayuda de la esposa culta y sabia, e imitaba su fervor religioso, besando los libros de devoción, ya que no podía leerlos. Margarita murió el 16 de noviembre de 1093 en Edimburgo y fue sepultada en Durfaley. Fue canonizada en el año 1249. Bueno, de Santa Gertrudis, llamada la Grande, como comentábamos ahorita, para distinguirla de una docena de santas que llevan el mismo nombre. Nació 7 años después, en 1256. A la edad de 5 años, sus padres la confiaron al monasterio cisterciense en Elfa, en Turingia, en donde Gertrudis tuvo una sólida formación humanística y teológica. Más tarde, a los 25 años, cuando después del rezo de completas tuvo la primera visión que transformó su vida.
ella misma es quien lo cuenta. Jesús le reprochó su demasiada consagración al estudio. Desde ese momento Gertrudis se convirtió en un alma excepcionalmente contemplativa, acentuando su devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la Eucaristía, y conformando su inmensa piedad y las sucesivas experiencias místicas. Tuvo también los estigmas invisibles con los misterios del ciclo litúrgico. Su vida se convirtió en un himno perenne a la gloria de Cristo. Murió el 17 de noviembre del año 1301, algunos dicen 302. A pesar de no haber sido canonizada oficialmente desde 1738, su fiesta litúrgica, concedida primero a los monasterios benedictinos, fue celebrada por toda la Iglesia. Santa Gertrudis es patrona de las Indias Occidentales. Del libro de la sabiduría. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa y penetra, todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio de poder, es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada manchado la alcanza. Es irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aún siendo una sola, todo lo puede, sin salir de sí misma. Todo lo renueva y entrando en las almas buenas de cada generación, va siendo amigos de Dios y profetas, pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que la sabiduría no la domina el mal, se despliega con vigor de un confín a otro, y todo lo gobierna con acierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 119, 118 entre paréntesis. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación. Fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsiste hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte. Que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios?
Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado Señor. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, Señor. Sí, venga a nosotros. Hermanos, en este jueves eucarístico sacerdotal aparece hoy en la primera lectura, libro de la sabiduría, lo que los estudiosos de la Biblia llaman el elogio de la sabiduría, que no es otra cosa que el elogio al Espíritu de Dios. Aparecen 21 características de esta sabiduría. No es casual que sea ese número, pues es el fruto de multiplicar 7 por 3. Plenitud y perfección. Estas características son las manifestaciones que Dios hace a través de la sabiduría, destinadas a la vida de los hombres sabios y que no se adquieren por una generación espontánea o no vienen dadas por un linaje, sino que son el fruto de dejar actuar al Espíritu, sí, al Espíritu de Dios en la vida del ser humano. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor. Entonces le decía que son frutos de Dios en la vida del ser humano. Quien las consigue es la pregunta, ¿no? El que se deja guiar. Estamos llamados a dejarnos moldear por ese espíritu para adquirir su sabiduría. Claro, si no nos dejamos moldear, no podemos adquirir la sabiduría. Y para obrar según su voluntad. Por eso el hombre sabio es el que sabe lo que Dios quiere y obra como Él quiere. Del mismo modo, como Dios no se guarda esos dones de su sabiduría para sí, tampoco el que las adquiere las guarda para él. Claro. Si tú adquieres sabiduría, no es guardarla para ti, sino que han de ser puestas al servicio de los demás seres humanos en la construcción del reino de Dios. En el Evangelio, ante la pregunta de los fariseos sobre cuándo llegará el reino de Dios, el Señor Jesús responde que ya está dentro de cada uno de los discípulos, es decir, en quien tiene la sabiduría divina. En este caso lo muestra la primera lectura del libro de la sabiduría. Habita ya en el reino de Dios. Señor Jesucristo, permite que tu santa iglesia, presencia tuya en esta tierra, sea constructora de tu amor y que se instauren los valores del Evangelio en el corazón de los hombres. Concédenos por intercesión de la Virgen María y de todos los santos, que a ejemplo de ellos podamos ser luces que reflejen la santidad de Dios y que cada vez que pidamos en el Padre nuestro
Venga a nosotros tu reino, seamos conscientes de la tarea que tenemos, hacer visible las características de la sabiduría que provienen de ti. Sí, claro. La sabiduría proviene de Dios y nosotros tenemos que llenarnos de esa sabiduría. Y nosotros tenemos que hacer que esa sabiduría esté para ayudar a todos, para prestar el servicio que Dios quiere. Si todos hiciéramos eso, otra cosa sería este mundo. Pero desafortunadamente hacemos lo contrario. Todo lo que buscamos es para nuestro beneficio personal. Y no hacemos las cosas como Dios quiere. No hacemos las cosas como Dios quiere. Vengan bendito de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y ustedes me visitaron. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicieron. Sí, Señor. Listo, Señor. Esa es la gran verdad. Ahí está Jesús. Con vosotros está y no lo conocéis. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Juan capítulo 15, versículo 5. En esto conocerán todos ustedes que son discípulos, si se aman los unos a los otros, dice el Señor. Juan capítulo 13, versículo 35. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy te alabamos, Padre, porque Jesús nos dijo que tu reino se encuentra ya entre nosotros como semilla de amor y de esperanza en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu reino es para tus hijos, paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Amén, 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 amén. ¿Qué dice el texto? La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios. Hoy leemos un magnífico himno de la sabiduría. Sí, un magnífico himno a la sabiduría. El autor acumula una letanía de alabanzas exactamente 21, cosa que los entendidos en ciencias bíblicas afirman que no es casual. Es el producto de 3 por 7, claro, 3 por 7, 21. Lo que indica plenitud y perfección. Llama la atención que diga que la sabiduría es efluvio del poder divino, reflejo de la luz eterna, espejo de la actividad de Dios, imagen de su bondad, emanación de la gloria de Dios. La sabiduría se va personificando cada vez más. Ya se notaba esto mismo en el libro de los Proverbios y el Eclesiástico, pero aquí todavía más, subrayando su carácter divino. Se está preparando la venida de Jesús, la palabra viviente de Dios. Recuerda que Jesús es la palabra hecha carne. Sí, eso es. El reino de Dios ya está entre ustedes. Una de las curiosidades más comunes es la de querer saber cuándo va a suceder algo tan importante como la llegada del reino. Es lo que preguntan los fariseos, obsesionados por la llegada de los tiempos que habían anunciado el profeta Daniel.
Jesús nunca contesta directamente a esta clase de preguntas. Por ejemplo, a la que oíamos hace unos días, ¿cuántos se salvarán? Aprovecha, eso sí, para aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, que el reino de Dios no vendrá espectacularmente y que el reino de Dios está dentro de nosotros. Ahí está la clave, está dentro de nosotros. O sea, no está afuera. Esto marca, esto no está cuestionando, porque nosotros queremos lo contrario. El reino está dentro de nosotros. Ahí está. Por tanto, no hay que preocuparse ni creer en profecías y en falsas alarmas sobre el fin. Antes tiene que padecer mucho. Claro. Bendito sea el Señor. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Nosotros no podemos leer este hermoso elogio de la sabiduría sin pensar en Cristo Jesús. Claro, Jesús, que es la plena sabiduría. Él es no solo el Maestro que Dios nos ha enviado, sino la palabra misma hecha persona. La palabra se hizo hombre, la palabra se hizo carne. Él es la sabiduría en persona, pero a la vez tenemos que preguntarnos si, teniendo más luces que los creyentes del Antiguo Testamento, estamos asimilando de ello esta sabiduría de Dios cuando escuchamos la palabra de Dios en las lecturas bíblicas. Vamos identificando nuestra mentalidad con la de Dios. Vemos las cosas con sus mismos ojos, y ahí la pregunta, ¿no? Cristo nos enseñó una jerarquía de valores, una lista de bienaventuranzas. Se trata de que vayamos mirándonos a su espejo. Sí, hay que mirarnos al espejo para ir actuando como Él. La sabiduría es el mejor don que podemos apetecer. Don significa regalo. Una sabiduría que no solo es sentido común y sensatez. No, es mucho más que eso. Sentido común y sensatez humana, que no es poco, sino también luz que impregna nuestra visión de las cosas y de los acontecimientos, viéndolo todo desde Dios. Claro, hay que verlo todo desde Dios, desde la óptica de Dios. Hay personas sencillas que pueden tener esta sabiduría, mientras que nosotros, que tal vez nos ufanamos, sí, Ave María, nos creemos, mejor dicho, nos ufanamos, nos creemos, nos pavoneamos de tantos conocimientos y talentos. Somos sabios para otras cosas, pero no para las de Dios. De pronto nos pasa eso. Sabio para el mundo, pero analfabetos para Dios. Rezamos muchas veces la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, pero este reino es imprevisible, está oculto, pero ya está actuando en la iglesia, en su palabra, en los sacramentos, en la vitalidad de tantos y tantos cristianos que han creído en el Evangelio y lo van cumpliendo. Ya está presente en los humildes y sencillos, claro, ahí está. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos teniendo una tendencia a lo solemne, a lo llamativo, a nuevas apariciones y revelaciones y signos cósmicos
y no acabamos de ver los signos de la cercanía y de la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. Sí, ahí se revela Dios, en lo cotidiano, en lo sencillo. Tal vez en las cosas pequeñas, y algunos dirán insignificantes. El reino de Dios ya está entre nosotros, en el corazón de cada creyente que se ha convertido, que escucha y pone en práctica la palabra, esa palabra de Dios. El reino es la misma presencia de Jesús entre nosotros, que se manifiesta al modo de la levadura y de la semilla en el silencio, casi imperceptible, pero con un poder que transforma todo. Existe en el ser humano la tendencia a evadir la realidad, a buscar el reino en lo fantástico, en lo irreal, incluso a asociarlo con el poder y la gloria. Sí, poder y la gloria humano. Jesús, en cambio, nos dice que para ser parte del reino es necesario pasar por la persecución, por el rechazo de los poderosos de la tierra, para alcanzar el reconocimiento y la gloria del Padre. Para reflexionar cómo es nuestra percepción del reino de Dios como una realidad lejana, distante, que nada tiene que ver con el mundo, con nuestra vida presente. Buscamos con anhelo e insistencia el don de la sabiduría para hacer digno y sobrenatural nuestro humilde trabajo. Descubrimos en medio de nosotros la presencia oculta del reino de Dios, y ahí está el detalle. Me da vértigo pensar que el reino está dentro de mí, puesto que muchas veces mi vivencia de la realidad se me transforma en un pequeño infierno, en una lucha continua, pero me solaza y sosiega el alma pensar que si tu reino, tú estás en mí, que tu reino está en mí. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos.